En la fiesta de su jefe, ella me ignoró como si fuera invisible, como si años de vida juntos pudieran borrarse como una copa de vino derramada sobre la mesa. Mientras yo, luciendo ridículo con mi traje alquilado y mi sonrisa nerviosa, la buscaba entre la multitud, ella se rió y giró al ritmo de la música, bailando con otro hombre. No fue un baile casual o inocente, era íntimo, sucio, lleno de intenciones que un ciego podía ver. Se me dio un vuelco el estómago cuando vi sus manos tocando lugares que, hasta entonces, eran solo míos. Mi pecho ardía y cada risa que ella reía se sentía como una puñalada. Cada paso que ella dio con él fue un paso que me alejó de lo que pensé que era nuestra historia. No lo dudé. Agarré el vaso más cercano, lo golpeé con fuerza contra el borde de la mesa, llamando la atención de todos y anuncié en voz alta, sin temblar, que me iba a divorciar. Un silencio incómodo se apoderó de la fiesta, como si el tiempo se hubiera detenido. Corrió hacia mí, desesperada, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. ¿Por qué hacerme esto?, suplicó, casi llorando. La miré como quien mira su propio pasado moribundo, y le respondí, con la frialdad que ni siquiera sabía que poseía, para que aprendas a ser honesta. Y allí, en medio de todos, ella estaba, pálida como un fantasma, mientras yo le daba la espalda a lo que quedaba de lo que una vez pensé que era mi vida. Lo que no esperaba fue la grotesca escena que siguió. El hombre con el que bailaba, por el que me había cambiado sin la menor vergüenza, ni siquiera tuvo la decencia de apoyarla. Cuando ella, asombrada, intentó seguirlo en busca de consuelo, él se la quitó de encima como si evitara una enfermedad contagiosa. Se volvió hacia todos y, sin la menor ceremonia, dijo en voz alta que no quería problemas, que no sabía que ella estaba casada y que no quería verse involucrado en dramas de mujeres necesitadas. Como una muñeca rota, ella permaneció allí, parada en medio de la habitación, mientras miradas de lástima y desprecio la destrozaban mucho más que cualquier grito que yo pudiera haber dado. No necesitaba hacer nada más. La humillación se encargó de destruir lo poco que quedaba de su imagen. Al salir de la fiesta, sentí una amarga mezcla de dolor y alivio. Fue como si, en ese momento, me estuviera arrancando la piel para nacer de nuevo. Su vergüenza, su soledad, su abandono, todo eso era solo un reflejo de lo que ella me había hecho sentir en los últimos meses, años tal vez, sin que yo me diera cuenta. La diferencia era que ahora todos lo sabían. Ahora, ella sería quien soportaría el peso de la traición escrito en su rostro. Ya no era la víctima silenciosa. Yo era el hombre que se negaba a aceptar menos de lo que merecía. Cada recuerdo vino a mi mente como una bofetada. Las noches que esperaba despierta, creyendo que ella simplemente llegaba tarde al trabajo. Los mensajes fríos, las excusas tontas, los besos mecánicos, como si estuvieras cumpliendo con un deber. Todo tenía sentido ahora. La traición no empezó en ese baile, no empezó en esa fiesta. Se venía manifestando desde hacía mucho tiempo, en cada pequeño gesto, en cada palabra dicha sin alma, en cada ausencia disfrazada de compromiso. Simplemente me negué a verlo. Esa noche, el camino hacia mi casa fue como cruzar un desierto. Cada paso fue una lucha contra el impulso de mirar atrás, de tratar de encontrar alguna pizca de duda que me hiciera retroceder. Pero no había ninguna duda. Solo quedaba la brutal certeza de que había sido traicionado en lo más sagrado, la confianza. Y eso, lo sabía, no podía reconstruirse. Podría perdonar un error. ¿Pero hacer trampa? Traicionar era matar lentamente, cobardemente, sin sangre, pero con profundas cicatrices que el tiempo nunca borraría. Los días que siguieron fueron silenciosos. Intentó buscarme. Mensajes, llamadas, cartas escritas apresuradamente, todos rogando por una oportunidad, jurando que no era lo que parecía, que fue un error, que la bebida, que el momento. Patéticas excusas que en nada disminuían el peso de lo que había hecho. Lo peor de todo fue darse cuenta de que, incluso después de toda la humillación pública, todavía no entendía que lo que destruía todo no era el acto de bailar o involucrarse con otra persona. Fue la elección diaria de mentir, ocultar, menospreciar el amor que un día prometía honrar. Y cuando finalmente accedí a verla, solo para terminar de forma civilizada, ella parecía abatida, con los ojos hundidos de tanto llorar. No sentí odio. No lo siento. Me sentí vacío.
como si ella fuera solo una sombra de quien alguna vez fue importante para mí. Todavía te amo, dijo, con la voz quebrada. Pero amar no es hacer trampa. Amar no es humillante. Amar no es darle la espalda a quien siempre ha estado ahí. La escuché en silencio, mientras ella soltaba una letanía de arrepentimientos que no cambiaban nada. Pasó el tiempo y con él la herida abierta se convirtió en cicatriz. No porque la perdoné, sino porque aprendí a perdonarme a mí mismo por amar a alguien que no lo merecía. Irónicamente, la vida tenía algo aún mejor reservado para mí. En medio de la ruina encontré a alguien que supo ver mis heridas sin usarlas en mi contra, que supo reconstruir lo que estaba roto sin tener que borrar lo que yo era. Alguien que entendió que el amor es compañerismo, es una elección diaria, es respeto incluso en los peores días. Pero esta historia aún guarda una última sorpresa. Una revelación inesperada que conecta todo de una manera que ni siquiera yo podría haber previsto. Una pieza escondida en el rompecabezas que explica no solo la traición, sino sus raíces, mucho más profundas de lo que imaginaba. Y cuando esta verdad salió a la luz, me di cuenta de que a veces la traición más cruel no proviene de la persona que amas, sino de la persona de la que nunca sospecharías. Y es este descubrimiento el que lo cambia todo. Para siempre. Bienvenido a nuestro canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escuchas son ficticias, creadas para mostrar, con realismo y emoción, cómo la traición es capaz de destruir vidas, sueños y corazones. La moraleja es clara: quien hace trampa algún día pagará el precio. Prepárate para sumergirte en una historia impactante, intensa e inolvidable. Respira hondo, tu viaje comienza ahora. David y Emma eran el retrato perfecto de lo que muchos llamarían una pareja sólida. Casados desde hacía 8 años, compartían no solo una casa en un barrio tranquilo y frondoso, sino también una vida que parecía, a los ojos de todos, cuidadosamente entrelazada con afecto, respeto y sueños comunes. Se conocieron cuando eran jóvenes, cuando las responsabilidades del mundo adulto eran solo amenazas vagas y lejanas, y lo que sentían parecía invencible ante cualquier tormenta. David, con su carácter sereno y un sentido del humor que alegraba cualquier ambiente, conquistó a Emma una tarde lluviosa, en el café de la pequeña librería que ambos frecuentaban. Ella, con su aguda inteligencia y su fácil sonrisa, parecía haber sido hecha para encajar perfectamente en su alma. En los primeros años todo fluyó como un río tranquilo, viajes improvisados, cenas a la luz de las velas sin fecha fijada, promesas susurradas en la oscuridad y una complicidad silenciosa que muchos envidiaban. El tiempo, como siempre, obró sus propias transformaciones. El amor, todavía presente, se estaba adaptando a los nuevos contornos de la vida adulta. David centró su energía en su carrera, un puesto directivo en una empresa de tecnología en crecimiento, mientras Emma, graduada en comunicaciones, se sumergió en la construcción de una sólida carrera en marketing. Se convirtió en una parte clave de su equipo, reconocida por su creatividad y dedicación. Sin embargo, a medida que las ambiciones de ambos crecían, el tiempo que pasaban juntos disminuía y las salidas nocturnas espontáneas dieron paso a la planificación apretujada en agendas apretadas. Aún así, el afecto permaneció, aunque a veces estuviera oculto bajo las exigencias cotidianas. La casa en la que vivían era espaciosa, iluminada por grandes ventanales y rodeada de jardines bien cuidados que David insistía en mantener. Un perro, Max, corría feliz por los pasillos, completando ese escenario casi cinematográfico de una vida perfecta. A los ojos de todos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, eran el tipo de pareja que inspiraba confianza en el amor. Sin embargo, dentro de los muros de aquella casa, había matices que escapaban a la mirada distraída. Pequeños silencios comenzaron a habitar las conversaciones, y las miradas distraídas revelaban en ocasiones la creciente distancia entre ambos. Nada que llamara la atención, nada que sugiriera tragedias inminentes, solo los sutiles efectos del tiempo corroyendo una intimidad inadvertida. Emma, aunque todavía admiraba profundamente a David, sentía una inquietud difícil de nombrar. A veces lo miraba por las noches, ya dormido, y se preguntaba si la mujer que había sido, tan llena de sueños, todavía existía dentro de esa rutina meticulosamente construida. David, a su vez, notó el retraimiento silencioso de Emma, pero lo interpretó como un reflejo natural de la vida adulta, creyendo que las fases difíciles se pueden resolver con paciencia y compromiso. Ambos querían lo mejor el uno para el otro,
pero tal vez se habían olvidado de preguntar, de vez en cuando, si todavía querían caminar juntos en la misma dirección. Cuando se anunció la fiesta de empresa de David, surgió la oportunidad de reavivar ese viejo amor. Comentó con entusiasmo el evento, una elegante cena de gala para celebrar el éxito de un importante proyecto, y la idea de volver a ver a Emma deslumbrante a su lado reavivó en él una esperanza olvidada. Emma, inicialmente reticente por sus propios compromisos, acabó aceptando la invitación, convencida por el brillo en los ojos de David y el deseo silencioso de que tal vez, solo tal vez, esa noche pudiera ser un nuevo comienzo para ambos. En los días previos a la fiesta, David se dedicó a los preparativos con especial atención. Escogió su traje con cuidado, se compró una corbata nueva que Emma había elogiado una vez en un escaparate e incluso pasó más tiempo del habitual arreglándose el corte de pelo. Cada pequeño gesto llevaba consigo una expectativa silenciosa, la esperanza de que, entre copas de vino espumoso y música suave, pudieran volver a encontrarse. Emma, en cambio, vivió esos días con sentimientos encontrados. Había un deseo genuino de ser parte de este momento importante para David, pero también una pizca de ansiedad inexplicable, una sensación persistente de que algo no encajaba, algo que ella se esforzaba por ignorar. Cuando llegó la noche, David y Emma realmente parecían la pareja perfecta. Él, con su discreta elegancia, y ella, radiante con un vestido que parecía hecho para ella. Al entrar en el salón, iluminado por imponentes candelabros y decorado con esmero, sonrisas y saludos los acompañaron por todas partes. David presentó a Emma con un orgullo casi adolescente, y ella sonrió, le devolvió la sonrisa y mantuvo la pose que todos esperaban de ella. Por dentro, sin embargo, Emma sintió una presión invisible, una inquietud que ninguna copa de champán podía adormecer. La música empezó a sonar y pronto las parejas más relajadas se apoderaron de la pista de baile improvisada en el centro de la sala. David, un poco torpe bailando, sugirió que esperaran un poco más, que circularan primero entre los invitados. Emma, con una expresión que mezclaba impaciencia y ansiedad, pareció no escuchar. Sus ojos, deambulando por la habitación, parecían buscar algo, alguien, que David no podía ver. La noche avanzaba y cada pequeño gesto, cada pequeña ausencia de mirada, se convertía en un peso creciente sobre su pecho. Sin embargo, David resistió la tentación de interpretar esas señales como algo mayor que meros caprichos del momento. Se aferró a la imagen que tenía de Emma, a la historia que construyeron juntos, a la certeza que tenía de que todo era una etapa más, y que las etapas difíciles, como había aprendido de sus padres, se pueden afrontar con resiliencia. David estaba convencido de que tal vez bastaría un momento adecuado, un baile lento, un intercambio de miradas más prolongado, para que todo volviera a su lugar. El reloj avanzó, la música cambió y la sala se convirtió en un escenario de posibilidades para todos, excepto para David. Los amigos del trabajo iban y venían, se intercambiaban comentarios, se multiplicaban los brindis y, en medio de todo, notaba que Emma se alejaba cada vez más. Cuando ella desapareció de su vista por unos minutos, David inicialmente pensó que había ido al baño, o tal vez a tomar otra copa. Intentó no preocuparse. Intentó no crear historias en su propia cabeza. Intenté confiar. Sin embargo, cuando regresó, algo en su sonrisa era diferente. Era un brillo nuevo, uno que no estaba dirigido a él. Era una ligereza que, por alguna razón, le dejaba con la garganta seca y el corazón apesadumbrado. Aún así, lo intentó. Él extendió su mano, invitándola a bailar, en un gesto que no era solo una simple petición, sino una súplica silenciosa por la reconexión. Emma sonrió casi automáticamente, le agradeció con dulces palabras, pero se negó, diciendo que prefería esperar la canción adecuada. David aceptó el no con una sonrisa forzada, tragándose su orgullo herido, convenciéndose de que todo era solo cansancio, nerviosismo, cualquier cosa menos lo que su instinto empezaba a gritar. Y entonces, cuando menos lo esperaba, vio a Emma cruzar la habitación, con paso decidido, para encontrarse con otro hombre que no reconocía. La animada música llenó la habitación, y sin dudarlo, ella se arrojó a sus brazos como si ese gesto fuera lo más natural del mundo. Como si no hubiera todavía un anillo de oro brillando en su dedo anular. A David se le dio un vuelco el estómago. El ambiente, alguna vez vívido y acogedor, se volvió claustrofóbico. La risa resonó en su cabeza como una burla. Un sudor frío le corría por las sienes.
Se quedó quieto, sin saber si gritar, llorar o salir corriendo. El mundo parecía un cuadro borroso ante sus ojos. Cada segundo que Emma se movía al son de la música con ese hombre era como un martillazo a sus certezas, un cruel derribo de la historia que él creía indestructible. Pero David todavía no lo sabía. Todavía no entendía del todo lo que significaba ese baile. Todavía no podía imaginar hasta dónde los hilos invisibles de esa noche arrastrarían las verdades enterradas. Todavía se aferraba, aunque desesperadamente, a la esperanza de que todo fuera solo un error de interpretación, una lectura sesgada de los celos. Lo que David no sabía era que esa fiesta sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre, una sucesión de revelaciones que expondrían no solo las debilidades del matrimonio, sino también verdades mucho más profundas y dolorosas que la simple idea de una traición. Y tal vez, solo tal vez, el mayor shock aún estaba por llegar. David trató de convencerse de que el malestar que sentía era exagerado, que ese baile solo significaba ligereza, que Emma solo necesitaba un momento de relajación en medio de tantas exigencias que la vida les imponía. Permaneció inmóvil, observando, mientras el sonido envolvía la habitación y las luces doradas se reflejaban en los vasos levantados en brindis descuidados. Era como si todos a su alrededor se sumergieran en una ruidosa felicidad, mientras en su interior crecía un silencio ensordecedor, un vacío que absorbía toda razón. Los movimientos de Emma con el extraño eran ligeros, sueltos y había un nuevo brillo en sus ojos, una risa que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Cada gesto era como una metralla, una pequeña herida que lentamente le atravesaba el pecho. Forzaba una sonrisa cuando hablaba con sus compañeros, respondía preguntas mecánicamente, disimulaba su malestar lo mejor que podía, pero por dentro, cada fibra de su ser rogaba que terminara pronto. La música cambió a algo más íntimo, menos vibrante, y las manos de Emma permanecieron sobre los hombros del extraño, mientras sus cuerpos se acercaban en una intimidad que ya no podía explicarse como mero entusiasmo festivo. David miró hacia otro lado, y en ese breve segundo, su mente comenzó a construir escenarios que intentó desesperadamente destruir. La confianza que alguna vez fluyó naturalmente entre ellos ahora parecía una construcción frágil, a punto de desmoronarse. Cuando Emma regresó junto a él, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa fácil, David la saludó con un beso en la frente que pareció un gesto mecánico. Habló de lo maravillosa que fue la noche, la comida, la música, la gente, como si nada inusual hubiera sucedido. Y él, temeroso de oír una mentira, prefirió no hacer preguntas. Prefirió tragarse su angustia e intentar, de alguna manera, preservar lo que aún podía salvarse. Fingido. Fingió como hacen muchos cuando se dan cuenta de que la verdad duele más que la ilusión. Siguieron así toda la noche, atrapados en un escenario amargo, hasta que la fiesta empezó a vaciarse y la obligación social de permanecer allí llegó a su fin. El camino de regreso a casa fue un viaje silencioso. Emma, sentada a su lado en el auto, parecía absorta en sus propios pensamientos, hojeando su teléfono celular con una expresión ilegible. David conducía en piloto automático, con las manos firmes en el volante, intentando organizar el caos de emociones que lo invadía. Quería creer que esa sensación de asfixia pasaría, que cuando despertara todo me parecería más pequeño, menos importante. Pero en el fondo ya sabía que algo había cambiado. La casa los recibió con su habitual silencio, Max meneaba la cola emocionado, pero el alegre sonido no fue suficiente para disipar la tensión. David dio las buenas noches, subió las escaleras y se arrojó en la cama sin siquiera esperar a que Emma viniera a acostarse. Se quedó allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando ligeros pasos en el pasillo, puertas cerrándose, mensajes escritos en su celular y un vacío creciente ocupando todo el espacio a su alrededor. Los días siguientes fueron una sucesión de gestos automáticos. Trabajo, reuniones, cenas sin conversación, toques fríos. Emma parecía cada vez más ausente, como si su presencia física fuera solo un resto de la mujer que una vez había estado a su lado. David intentó justificar cada salida, cada sonrisa que ya no estaba dirigida a él, cada respuesta evasiva. Intenté aferrarme a la esperanza de que todo era solo resultado de la tensión, el cansancio y el estrés acumulado. Pero en el fondo, algo gritaba en su interior pidiendo ser escuchado. Algo que intentó silenciar hasta que no pudo más. Un viernes cualquiera, al regresar temprano a casa del trabajo, David decidió que necesitaba romper el silencio.
Necesitaba mirar a Emma a los ojos y buscar, aunque solo fuera con dolor, la verdad que ya lo estaba atormentando. La casa estaba en silencio cuando entró. La llamó por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Max, recostado en la alfombra de la sala, solo lo miraba con desinterés. Subió las escaleras caminando lentamente, como si temiera encontrar algo que no quería ver. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y del interior se oía una risa ahogada. David se detuvo en la puerta, su corazón latía tan fuerte que sentía como si quisiera salirse de su garganta. Empujó la puerta para abrirla con las yemas de los dedos y lo que vio fue suficiente para congelar todo su cuerpo. Emma, sentada en el borde de la cama, se reía mientras hablaba por celular con alguien. No fue una conversación casual. Su voz era dulce, íntima, llena de complicidad. Ella no lo notó allí, de pie como una estatua. David escuchó que le cambiaban el nombre por apodos que nunca habían usado entre ellos. Escuchó promesas susurradas con una ternura que no había escuchado en mucho tiempo. Cada palabra fue una puñalada precisa. Cuando Emma finalmente notó su presencia, se quedó helada. Intentó ocultarlo, intentó apagar el celular rápidamente, pero ya era demasiado tarde. El silencio que cayó entre ellos no se parecía a ningún otro antes. Fue un silencio pesado y absoluto que decía más que cualquier acusación. David no necesitaba hacer preguntas. No había necesidad de exigir explicaciones. Todo estaba ahí, en la forma en que Emma apartaba la mirada, en la culpa escrita en cada movimiento tembloroso de sus manos. Se limitó a mirarla durante largos segundos, intentando encontrar en ella a la mujer que había amado. Pero parecía tan distante como un recuerdo olvidado. Se giró sin decir una palabra y bajó las escaleras con pasos firmes, con el pecho agitado por el dolor y la ira. Cada paso fue un adiós silencioso a lo que habían construido. Cada paso fue una ruptura definitiva. Esa noche fue diferente a todas las demás. No hubo peleas, no hubo gritos. Solo el amargo sonido de la decepción llenando cada habitación de la casa. David no durmió. Pasó horas sentado en el balcón, mirando al vacío, repitiendo en su mente cada momento, cada elección, cada concesión que los había llevado allí. Emma intentó acercarse, intentó explicar, intentó justificar lo injustificable, pero sus palabras eran como ecos lejanos, sin fuerzas para traspasar el muro que ahora se levantaba entre ellos. Al amanecer, David supo lo que tenía que hacer. La decisión maduró en su mente como un fruto amargo. No habría perdón, no habría segundas oportunidades. Cuando se rompe el respeto, nada queda completo. Era necesario rescatar lo que quedaba de su dignidad, de su amor propio. Era necesario resurgir de las cenizas de la humillación y reconstruir la vida lejos de ese amor podrido. Y sería esa noche, delante de todos, que pondría fin a esa historia. No más silencios. No más mentiras. En el salón decorado para otra celebración de la empresa, David cruzó los pasillos como un hombre con una misión. El ambiente se sentía aún más falso que antes. Conversaciones vacías, sonrisas plásticas, brindis exagerados. Emma, radiante con su vestido nuevo, fingía ser normal. También estaba el mismo desconocido de la fiesta anterior, circulando como si fuera parte de ese mundo, sonriendo con la tranquilidad de quien nunca ha cargado con la culpa de lo que destruyó. David observaba todo con la calma tensa de quien no tiene nada que perder. Cuando vio a Emma acercarse nuevamente al desconocido, como si nada hubiera pasado, como si la vida pudiera seguir impunemente, algo dentro de él se rompió definitivamente. No lo dudó. Subió al pequeño escenario improvisado, tomó el micrófono y, con gélida serenidad, anunció el divorcio a todos los presentes. Las palabras salieron firmes, definitivas, irrefutables. Un murmullo de sorpresa recorrió el pasillo, como una ola invisible. Emma, paralizada, lo miró como si fuera la primera vez que lo veía de verdad. Corrió hacia el escenario, ignorando las miradas curiosas, los teléfonos móviles registraban cada segundo de ese momento histórico. Subió los pocos escalones con dificultad, las lágrimas ya empañaban su visión. Agarró el brazo de David, suplicando, sin importarle ya la audiencia que miraba con asombro. ¿Por qué hacerme esto?, susurró entre lágrimas, como si ella misma no fuera responsable de todo esto.
David la miró con infinita tristeza, no la de alguien que había perdido algo precioso, sino la de alguien que se había liberado de una carga insostenible. Y ella respondió, sin prisas, sin enfado, solo con la pura verdad, para que aprendas a ser honesta. Y cuando ella, desesperada, intentó apoyarse en el desconocido con quien había intercambiado confidencias y promesas, solo recibió a cambio desprecio. El hombre se alejó de ella como si se deshiciera de algo inconveniente, murmurando a cualquiera que quisiera escucharle que no quería problemas, que no sabía que ella estaba casada, que no estaba dispuesto a involucrarse en dramas de mujeres necesitadas. Allí, en medio de todos, Emma se encontró sola, traicionada incluso por el cómplice de su traición, mientras David se bajaba del escenario y dejaba atrás no solo un matrimonio fallido, sino también cualquier atisbo de duda sobre la decisión que había tomado. Aún así, mientras salía de esa habitación y dejaba atrás los ecos de murmullos y miradas de asombro, David supo, con una certeza penetrante, que todavía acechaba una verdad más profunda. Algo que él no sabía, algo que cambiaría todo lo que creía entender sobre esa noche, sobre su historia, sobre ella. Algo que aún estaba por revelarse. David salió de la habitación llevando consigo la sensación de haber enterrado no solo un matrimonio, sino una parte importante de la historia misma. La fría noche parecía burlarse de la soledad que se instalaba en sus pesados pasos. No miró hacia atrás. No quería ver la imagen de Emma, abandonada en medio de miradas de desprecio y lástima. Prefirió simplemente mantener la certeza de que, al menos en esa decisión, había rescatado su propia dignidad. Sin embargo, la tranquilidad que esperaba encontrar tras romper vínculos resultó ser ilusoria. Algo insistía en carcomer su conciencia, una pregunta que no quería silenciar, una amarga necesidad de entenderlo todo hasta el final. Necesitaba respuestas, no solo para justificar sus acciones, sino para poder seguir adelante con el alma en paz. Pasaron 2 días en completo silencio. Emma intentó llamar innumerables veces, dejando mensajes que David ignoró con una frialdad que nunca había imaginado que fuera capaz de sentir. El dolor que le había infligido todavía estaba muy vivo, pero ahora estaba mezclado con la inquietante curiosidad sobre lo que realmente había motivado todo. Decidido a poner fin al ciclo de dudas de una vez por todas, accedió a reunirse con ella para una última conversación, algo que podría borrar por completo cualquier rastro de sentimiento que aún existiera. Dispusieron en un café discreto, lejos de miradas indiscretas, un escenario neutral para un enfrentamiento inevitable. Emma llegó primero. Estaba visiblemente demacrada, sus ojos hinchados revelaban noches de insomnio. Cuando David se acercó, ella se levantó sobresaltada, como si todavía albergara alguna absurda esperanza de redención. Se sentó frente a ella sin sonreír, sin siquiera tocar su mano extendida. Quería terminar con esto de la manera más objetiva posible. Le pidió que hablara, que dijera toda la verdad, sin máscaras, sin endulzar la realidad. Emma respiró hondo, como si se dispusiera a sumergirse en aguas oscuras, y empezó a hablar con voz ahogada. Dijo que no había empezado con intención de hacer trampa, que la distancia entre ellos, el cansancio, la rutina, habían abierto fisuras que ella, débil y cobarde, dejó crecer. Habló del vacío que sentía y que, en un momento de soledad, comenzó a buscar validación fuera de su matrimonio. Confesó que no fue algo planeado, pero que, una vez iniciado, se sintió incapaz de dar marcha atrás. David escuchó en silencio, pero sus ojos, antes atentos, se llenaron de incredulidad mientras Emma profundizaba en la confesión. Sin embargo, el punto más doloroso aún estaba por llegar. Presionada por la necesidad de justificar lo injustificable, Emma reveló que el hombre de la fiesta, el que había hecho que todo explotara, no era un extraño al azar como David imaginaba. Lo conocía desde hacía meses, de eventos corporativos anteriores, encuentros profesionales que poco a poco habían evolucionado hasta convertirse en coqueteos encubiertos y mensajes fuera de pantalla. Explicó que fue ella quien lo persiguió, quien insistió en reuniones informales, quien, impulsada por la necesidad, comenzó a buscar en él la atención que creía haber perdido en casa. David sintió un nudo en la garganta, pero permaneció inmóvil, como un juez esperando la última parte del crimen antes de dictar sentencia. Emma continuó, ahora llorando abiertamente, diciendo que el hombre nunca la tomó en serio, que siempre le dejó claro que no quería involucrarse, que solo la veía como una mujer necesitada que intentaba escapar de una vida predecible. Ella dijo, con evidente humillación,
que él evitó reuniones más íntimas durante meses, que aceptó conversaciones por lástima, que nunca la deseó realmente. El golpe final llegó cuando admitió que, en la fiesta, fue ella quien se ofreció a bailar, quien buscó desesperadamente crear algo más. Y el hombre, avergonzado y quizás movido por la lástima, aceptó solo para evitar escándalos. Cuando la verdad sobre su matrimonio salió a la luz, él no dudó en desestimarla públicamente, dejando claro que nunca hubo ningún sentimiento ni intención. Emma, humillada delante de todos, se vio obligada a afrontar el hecho de que, para este hombre, ella no era más que una carga incómoda, un error momentáneo que quería olvidar. David, hasta entonces inerte, sintió la ira explotar silenciosamente en su pecho. No fue solo la traición lo que lo destrozó, sino la naturaleza patética de la situación. La mujer que amaba, que protegía, que tantas veces defendía, se había degradado hasta el punto de humillarse por alguien que ni siquiera la respetaba. No fue solo infidelidad, fue la mediocridad del acto, la miseria de la elección. Miró fijamente a Emma, que ahora sollozaba incontrolablemente, y no sintió ni odio ni lástima. Simplemente sintió un inmenso vacío, una certeza irrevocable de que todo terminaría ahí. Emma intentó explicarse, farfulló justificaciones inconexas, habló de la soledad, del miedo, de la necesidad humana de ser deseado. Pero las palabras sonaron huecas y resonaron en un espacio donde no se podía construir nada más. David se levantó lentamente, tomando su abrigo, tomándose su tiempo. La miró por última vez, grabando esa imagen destrozada en su memoria, no como venganza, sino como un recordatorio de hasta dónde pueden llegar los seres humanos cuando olvidan el valor de su propia dignidad. Sin decir nada más, dio media vuelta y salió del café, sintiendo el aire frío de la calle golpear su rostro como una bofetada tonificante. Caminó sin rumbo durante unos minutos, dejando que el peso de la verdad se asentara en su interior. Cada paso parecía más firme, como si, al abandonar de una vez por todas esa historia, estuviera recuperando fragmentos de sí mismo que ni siquiera sabía que había perdido. Ahora ya no había dudas, ni fantasías, ni lugar para arrepentimientos. El matrimonio, la vida que construyeron, los sueños que alguna vez acariciaron juntos, todo estaba muerto. Pero David estaba vivo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que era posible empezar de nuevo, sin mentiras, sin ilusiones, solo con la verdad brutal y liberadora que de alguna manera lo había hecho más fuerte. Aún así, incluso con toda esta claridad, había algo que todavía no sabía, algo escondido entre líneas de esa retorcida historia, un detalle que cambiaría para siempre su percepción de todo lo que experimentó. Algo que el destino, implacable como siempre, pronto revelaría. David caminaba por la acera sin destino fijo, el viento frío golpeaba su rostro y le traía una extraña sensación de libertad. La ciudad parecía un paisaje descolorido, las farolas parpadeaban a través de la fina niebla que comenzaba a formarse. Cada paso que daba era una despedida silenciosa de una parte de sí mismo que ya no existía. No había vuelta atrás, no había más rescate para esa historia que se había podrido de adentro hacia afuera. Caminó unas cuadras hasta que se detuvo frente a una plaza casi desierta. Se sentó en un banco de madera húmedo y dejó caer la cabeza hacia atrás, mirando el cielo opaco donde pocas estrellas se atrevían a brillar. Mientras intentaba recomponerse, el teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido. Dudó un segundo, pero respondió, impulsado más por el instinto que por la voluntad. La voz al otro lado de la línea era masculina, firme, ligeramente familiar. Se identificó como Isen, un compañero de trabajo de Emma, alguien a quien David conocía solo de vista, por las pocas fiestas y eventos a los que había asistido. Al principio, David consideró colgar, pensando que sería otro intento desesperado de reconciliación indirecta. Pero las palabras de Isen atravesaron la niebla de su mente como hojas afiladas. Habló con cautela, pero sin rodeos. Dijo que había cosas que David necesitaba saber, cosas que Emma nunca le diría, que ella había manipulado mucho más de lo que parecía. Reveló que el acercamiento con el hombre de la fiesta, lejos de ser solo un arrebato de necesidad, era parte de la larga búsqueda de Emma de algo que David no podía ofrecerle, una proyección social, una validación pública que él, humilde y discreto como siempre fue, nunca priorizó. Emma, según Isen, no solo quería ser amada, quería ser vista, admirada, envidiada. Y para ello optó por fomentar una relación falsa con alguien que pensó que podría llevarla a ese estatus.
David sintió que la ira subía a su garganta, pero se obligó a mantener la calma. Le pidió a Eisen que fuera directo. Y fue así, con la frialdad brutal que solo conlleva la verdad, que supo que Emma no solo había intentado involucrarse con ese hombre durante meses, sino que, antes de eso, había utilizado eventos y tertulias para provocar, coquetear e insinuarse a otros que consideraba socialmente ventajosos. Todo oculto, todo mientras, en casa, le exigía más atención, más cariño, más compromiso. Una farsa meticulosamente construida, alimentada por la insaciable necesidad de validación externa. A David se le heló la sangre. No fue solo la traición física lo que ahora se reveló, fue la traición moral y emocional, el silencioso desprecio por los valores que defendía. Cada palabra de Eisen era una pieza de un siniestro rompecabezas que no quería armar, pero que encajaba con cruel perfección en los vacíos de todo lo que había experimentado en los últimos años. La conexión terminó con una sincera disculpa de Eisen por no haber dicho nada antes, por haber sido cómplice de su silencio. David le dio las gracias secamente y guardó el teléfono en su bolsillo con cansada lentitud. El mundo parecía haberse vuelto repentinamente extraño y hostil. Sabía que necesitaba enfrentar a Emma con esta última puñalada, no porque todavía esperara alguna redención, sino porque necesitaba mirarla a los ojos y ver, por última vez, la verdad desnuda, sin velos, sin excusas. Se levantó del banco, caminó de regreso a su auto, condujo sin pensar hasta la casa donde habían vivido juntos durante tantos años, donde ahora cada pared parecía traicionar la confianza que alguna vez existió allí. La luz de la habitación estaba encendida. Emma, sentada en el sofá, abrazó sus rodillas contra su pecho, perdida en sus propios demonios. Cuando David entró, ella levantó la vista sobresaltada, como si su mera presencia fuera esperanza. No habló de inmediato. Se quitó el abrigo, lo arrojó sobre el sillón y se cruzó de brazos, mirándola con una expresión que ya no era de enfado, ni de dolor, sino de absoluto cansancio. Emma abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano pidiendo silencio. Caminó hasta pararse frente a ella y, en voz baja y firme, le preguntó si tenía algo más que confesar. Ella vaciló y parpadeó rápidamente, buscando en lo más profundo de su alma algún último fragmento de dignidad. Murmuró que ya lo había dicho todo. David respiró hondo y cerró los ojos por un momento antes de continuar. Dijo que ahora lo sabía todo. Quien sabía de los coqueteos, de las manipulaciones, de la búsqueda desesperada de algo que ella nunca tuvo el valor de pedirle. Emma se desplomó allí mismo, sus hombros temblaban por los sollozos reprimidos. Intentó explicarse, pero las palabras le salieron inconexas, atravesadas por un grito que sonó más a vergüenza que a arrepentimiento. David se agachó frente a ella, obligándola a mirarlo. Le preguntó si, en algún momento, ella realmente lo amó o si simplemente amaba la idea de ser amada, de ser vista a través de sus ojos mientras buscaba en secreto otros focos. Emma, con voz ronca y ojos rojos, respondió que amaba, que aún amaba, pero que se había perdido en el camino, asfixiada por sus propias inseguridades, seducida por la ilusión de que podía tener algo más, ser otra persona. Dijo que no sabía dónde se había convertido este extraño que hoy lo avergonzaba. David no respondió de inmediato. Él la miró fijamente como si observara algo que alguna vez fue hermoso, pero que ahora no era más que un recuerdo distorsionado. Se levantó lentamente, sacó su celular del bolsillo y le mostró uno de los viejos mensajes que Eisen le había enviado como prueba. Emma reconoció el texto, la hora, el contexto y su expresión cayó en puro horror. No quedaba nada que negar. No había ningún lugar donde esconderse. Intentó acercarse, intentó tocar su mano, pero David retrocedió como evitando el contacto de algo que quema. Dijo, con voz pesada y definitiva, que la perdonaba, pero que eso no significaba que pudiera olvidar ni reconstruir. Perdoné porque entendí que los seres humanos tenemos defectos, pero también entendí que ciertas rupturas no se pueden arreglar. Y que merecía, sobre todo, una vida donde no necesitara desconfiar de cada gesto, de cada sonrisa. Emma se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, acurrucada como una niña asustada. David permaneció allí unos segundos más, absorbiendo la escena, grabándola en su memoria no para vengarse, sino para recordarse a sí mismo que nunca más aceptaría menos de lo que merecía. Luego, sin decir una palabra más, se giró y se fue, la puerta se cerró detrás de él con un clic seco que sonó como un punto.
El aire de la calle parecía más limpio y ligero. David caminó hacia el coche con paso firme, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo libre, verdaderamente libre. La vida que le esperaba sería diferente, tal vez más difícil, más solitaria al principio, pero conllevaría algo que ninguna traición podría arrebatarle, su propia integridad, su capacidad para empezar de nuevo con la cabeza en alto y el corazón íntegro. Detrás de él, dentro de la casa que alguna vez fue su hogar, Emma sollozaba en medio del vacío, cosechando los frutos amargos de las decisiones que tomó. No hay público, ni aplausos, ni nadie que aclame su silenciosa caída. Y afuera, bajo el cielo ennegrecido, David caminaba sin mirar atrás, sabiendo que lo que realmente importaba ahora no era lo que había perdido, sino todo lo que aún podía encontrar. David condujo sin rumbo por las calles silenciosas, como si el simple hecho de moverse pudiera levantar el aplastante peso de las últimas horas. Cada intersección, cada semáforo en rojo, cada calle vacía era un recordatorio silencioso de que la vida continuaba, indiferente a las tragedias privadas de los hombres. El dilema al que ahora se enfrentaba era cruelmente complejo, había hecho todo lo posible para salvar lo que habían construido, pero, ¿hasta qué punto era posible reconstruir una vida después de tantas mentiras, sin perder el propio respeto? No había un camino claro, ni un mapa hacia la tierra quemada por la que ahora caminaba. Solo quedaba elegir entre dos abismos, ceder al rencor y vivir encadenado al dolor o encontrar la fuerza para seguir adelante sin cargar con el peso del odio. Detuvo el coche frente a un pequeño parque, donde los árboles negros a la luz de la luna parecían susurrar antiguos secretos al viento. Apagó el motor, pero no salió inmediatamente. Se quedó allí, mirando su propio reflejo distorsionado en el cristal, tratando de reconocer el hombre en el que se había convertido. Ya no era el joven optimista que creía en el amor por encima de todo, ni el marido devoto que creía que el esfuerzo y la paciencia eran suficientes para mantener unidos dos corazones. Ahora era alguien moldeado por el dolor, pero también alguien forjado en la verdad. Comprendí, por primera vez, que no se puede amar solo, que por mucho que se luche, el amor necesita ser un pacto renovado cada amanecer y no una batalla solitaria contra el cansancio, la indiferencia y la traición. Al salir del coche, el aire frío de la mañana lo envolvió, penetrante y vigorizante. Caminó hasta un banco apartado, se sentó y permitió que las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente fluyeran, no como un signo de debilidad, sino como el último tributo al dolor que necesitaba dejar atrás. Lloró por la historia que soñaba construir, lloró por la ingenuidad que un día le hizo creer que bastaba con el amor, lloró por la despedida silenciosa de la versión de sí mismo que ya no existiría. Y, al final, cuando el último sollozo dio paso a un extraño vacío, también sintió un comienzo de alivio, como si, al enfrentarse a su propia miseria, estuviera abriendo también el camino a algo nuevo. El sol aún no había salido cuando David decidió que ya no podía aferrarse a las ruinas. La vida, por cruel que fuera, ofrecía cada amanecer la posibilidad de empezar de nuevo. Dejaría atrás no solo a Emma, sino también la versión de sí mismo que se contentaba con migajas de amor. Se levantó, respiró hondo y regresó al auto con la decisión silenciosa de reinventarse, de encontrar, en algún lugar del futuro, una nueva versión de la felicidad que no dependiera de la aprobación de nadie. En los días siguientes, David se centró en acciones prácticas. Buscó un nuevo apartamento, algo pequeño, sencillo, pero algo que pudiera llamar hogar sin cargar con los fantasmas del pasado. Se hizo cargo de los documentos del divorcio, de los bienes restantes por dividir, de las burocracias que, tan frías, parecían burlarse de la intensidad de lo vivido. Emma no intentó detenerlo. Lo firmó todo con la resignación de quien sabe que cualquier intento sería una humillación más innecesaria. En breves reuniones para resolver cuestiones prácticas, ella evitaba su mirada, hablaba en voz baja y parecía encogerse en su propia piel, como si la culpa hubiera corroído no solo la relación sino también su identidad. Cada pequeño detalle del final fue un clavo más en el ataúd de la historia que construyeron. Entregar las llaves, compartir objetos personales, vender el coche que compraron juntos. Cada acto fue una herida que, paradójicamente, también sanó. No fue fácil. En muchos momentos, David se vio inmerso en recuerdos, un viaje, una risa, una mirada cómplice intercambiada en medio de una multitud. El dolor de la pérdida no fue solo en abandonar a Emma, sino en enterrar todo lo bueno que existía entre ellos, sabiendo que ningún recuerdo, por dulce que fuera, podría borrar lo que ella hizo. En medio de este proceso,
el dilema moral que lo atormentaba se hizo más claro. ¿Perdonar significa olvidar? ¿Ignorar significaba ser cómplice de la propia destrucción? ¿O sería posible seguir adelante sin cargar con el peso de la amargura, aceptando el dolor como parte de la vida y no como una sentencia perpetua? Las respuestas no fueron fáciles. Cada nuevo amanecer era una pequeña batalla entre el deseo de liberarse y la tentación de ahogarse en la indignación. Pero David, aunque tambaleante, avanzó. En una tarde particularmente difícil, sus compañeros de trabajo lo invitaron a una hora feliz. Al principio se mostró reacio, pero acabó aceptando, más por salir del ciclo de pensamientos tóxicos que por ganas reales de socializar. El bar estaba lleno, las conversaciones animadas y el sonido ambiental lo suficientemente alto como para crear una cómoda sensación de anonimato. En medio de las risas y las historias compartidas, David sintió, por primera vez en mucho tiempo, un atisbo de normalidad. Se permitió reír, aunque fuera con timidez. Se permitía observar a la gente sin el peso de la sospecha, sin la sombra constante de la decepción. Fue en este entorno inusual donde conoció a Olivia. No era la mujer más llamativa de la sala, ni la más extrovertida. Era discreta, con una sonrisa sincera y unos ojos que parecían ver más allá de las palabras. Hablaron casualmente, sin pretensiones, sin la presión silenciosa de algo que necesitaba funcionar. Fue solo un intercambio de experiencias, de pequeñas historias cotidianas, pero que, de alguna manera, tocaron puntos olvidados dentro de David. Por primera vez sintió que tal vez había espacio para empezar de nuevo, que el futuro, aunque incierto, no tenía por qué ser un desierto árido. Esa noche no intercambiaron números de teléfono. No hubo promesas ni planes. Solo la reconfortante sensación de que todavía era posible conectar con alguien sin miedo. Regresó a casa con el corazón alegre, no porque hubiera encontrado un nuevo amor, sino porque había encontrado algo más precioso, la esperanza. Mientras tanto, Emma, refugiada en la casa vacía que alguna vez fue escenario de la felicidad, se enfrentaba a su propio purgatorio. Aislada de sus amigos, vista con sospecha por sus compañeros de trabajo, consumida por la vergüenza pública, experimentó la lenta agonía de darse cuenta de que, al buscar validación externa, había perdido todo lo que era más fiel a ella. Intentó, en vano, reconstruir su imagen, justificar sus acciones, buscar explicaciones que la redimieran ante los demás y ante ella misma. Pero en el fondo sabía que algunas decisiones no se pueden deshacer. Que algunas traiciones no tienen retorno. David, a su vez, se centró en construir una nueva vida, piedra a piedra, cicatriz a cicatriz. No buscaba reemplazos rápidos ni venganza infantil. Su objetivo era simple y dolorosamente difícil, volver a estar completo. Y con cada paso que daba, con cada pequeña victoria contra el desánimo, sabía que estaba más cerca de lograrlo. El dilema moral que lo consumía, entre perdonar y olvidar, entre aceptar el dolor y vivir atrapado por él, empezó a resolverse no con respuestas definitivas, sino con pequeñas elecciones cotidianas. Eligió, todos los días, no dejar que el pasado defina quién sería. Elegí creer que, a pesar de todo, había algo bueno por delante. Por encima de todo, eligió no verse reducido a la traición que sufrió, sino superarla. Y aunque todavía quedaban cicatrices abiertas, aunque el viaje fue largo y solitario, David sabía en lo más profundo de su ser que finalmente estaba en el camino correcto. El final aún no había llegado. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba preparado para él. El tiempo pasó como arrastrando pesadas cadenas, dejando cada día marcas invisibles en el alma de David. Ya no era el dolor agudo lo que lo consumía, sino una sensación constante de transformación lenta, casi imperceptible, que se infiltraba en cada pensamiento, en cada decisión diaria. Las mañanas ya no eran tan pesadas como antes y la nueva casa, que aún olía a pintura fresca, empezó a adaptarse a sus sencillas rutinas. Era un espacio pequeño, con paredes claras, muebles mínimos y un balcón estrecho donde me gustaba sentarme al final del día y ver el cielo cambiar de color. Allí, en ese rincón silencioso, encontró una especie de paz que nunca había experimentado ni siquiera en los mejores momentos de su matrimonio. Los encuentros ocasionales con Olivia gradualmente se volvieron menos ocasionales. Fue algo que sucedió de forma natural, sin planes ni obligaciones, como dos almas que se reconocieron sin necesidad de palabras grandilocuentes.
Cada conversación con ella era como un bálsamo discreto, sin prisas, sin presiones. David no buscó en ella una cura para sus heridas, ni Olivia se utilizó a sí misma como remedio para su dolor. Eran simplemente dos supervivientes que compartían fragmentos de vida. Esta naturalidad fue, quizás, lo que más le convenció. No había máscaras, ni expectativas poco realistas, solo la aceptación mutua de que eran, ante todo, seres en reconstrucción. Una noche, mientras caminaban juntos por las tranquilas calles iluminadas por la luz amarilla de las farolas, Olivia le tocó ligeramente el brazo y le preguntó, con dulce franqueza, si creía que era posible volver a amar después de haber sufrido tanto. David tardó un poco en responder. No porque no supiera lo que sentía, sino porque sentía que cada palabra debía ser elegida cuidadosamente. Dijo que tal vez el amor, tal como lo había conocido antes, había muerto para él, pero que de las cenizas podría surgir algo diferente, algo más maduro y menos ilusorio. Olivia sonrió con comprensiva tristeza y respondió que tal vez era así, que el verdadero amor no estaba hecho de la euforia de la conquista, sino de la persistencia silenciosa de quien elige quedarse incluso después de conocer todas las imperfecciones. Esas palabras resonaron dentro de David durante días, como una canción que se escucha de fondo pero que nunca se olvida. La idea de que el amor no tenía que ser perfecto para ser verdadero poco a poco se fue arraigando en su mente. Aún así, había un miedo visceral dentro de él de volver a delatarse. El recuerdo de la traición de Emma ya no era una herida abierta, pero seguía siendo una sombra persistente, un recordatorio constante de que la confianza era, ante todo, un acto de valentía. Mientras David intentaba recuperarse, Emma enfrentó el peso de sus decisiones en una soledad cada vez mayor. Tras la separación definitiva, los pocos amigos que aún la apoyaban comenzaron a alejarse, algunos por vergüenza, otros porque no sabían cómo lidiar con la espiral de culpa y desesperación que arrastraba. En el trabajo, aunque seguía siendo competente, el ambiente se había vuelto hostil. Las sonrisas falsas y los susurros en los pasillos la perseguían como apariciones silenciosas. Y, en casa, la ausencia de David fue una herida abierta que los días no pudieron curar. En un intento desesperado por encontrar algún tipo de redención, Emma le escribió una larga carta a David. No era una carta pidiéndole que regresara, ni siquiera tratando de justificar sus acciones. Era, sobre todo, una sincera petición de perdón, un reconocimiento del dolor que había causado, una confesión de la cobardía y la necesidad que la habían llevado a destruir todo lo más valioso. Me llevó horas encontrar las palabras adecuadas, no parecer una víctima, no culpar a las circunstancias externas. Cuando finalmente terminó, lo leyó y releyó varias veces antes de decidir entregárselo en persona. Conoció a David una tarde, saliendo del trabajo. Estaba distraído, hablando por teléfono y riéndose de algo que había escuchado, una risa ligera que Emma no había escuchado en años. Esperó pacientemente hasta que él colgó, acercándose con pasos inseguros. David la vio y, por un momento, la sonrisa vaciló, pero siguió siendo cortés, fría, cortés. Le tendió la carta sin decir nada, solo con un gesto vacilante. Aceptó, más por respeto que por curiosidad, metiéndose el sobre en el bolsillo sin siquiera abrirlo. No hubo palabras. No hubo abrazos ni despedidas. Emma se dio vuelta y caminó de nuevo por la acera, sintiendo que, en ese breve encuentro, había perdido algo más preciado que cualquier posesión material, la oportunidad de ser vista, incluso en su sincero arrepentimiento. Esa noche, sentado en su porche, David abrió la carta y la leyó en silencio. Cada línea era una confesión dolorosa, un espejo roto donde veía no solo los errores de Emma sino también sus propios fracasos silenciosos, las veces que prefería trabajar a hablar, las veces que pensaba que el amor solo podía sobrevivir con buenas intenciones y poco esfuerzo. No era una excusa por lo que había hecho, pero era un recordatorio de que las relaciones no mueren de un solo golpe, sino de miles de pequeños cortes. Dobló la carta con cuidado y la guardó, no como un trofeo, sino como un hito de algo que necesitaba ser reconocido para poder superarlo. Decidió, en ese momento, que perdonaría a Emma, no porque ella lo mereciera, sino porque él merecía la libertad que traía el perdón. No guardaría rencor. No permitiría que la amargura defina sus próximos pasos. A la mañana siguiente, quedó con Olivia para tomar un café en el mismo lugar donde se conocieron. Ella notó algo diferente en él, un tranquilo alivio, una ligereza que no provenía del olvido sino de una aceptación madura.
Hablaron durante horas, de todo y de nada, y, por primera vez, David sintió que podía volver a amar, de una forma nueva, más real. Todavía quedaba mucho por reconstruir. Las heridas profundas no sanan de la noche a la mañana. Pero ahora sabía que estaba caminando, no huyendo. Y mientras caminaba, al lado de alguien que respetaba su silencio y celebraba sus pequeñas victorias, comprendió que la felicidad no es algo que se encuentra de repente, sino algo que se construye, día tras día, con valentía y paciencia. Emma, en su soledad autoimpuesta, aprendió a vivir con el eco de las decisiones que tomó. No hubo redención fácil ni reconquista posible. Solo quedaba el lento y doloroso camino de enfrentarse a sí misma, sin filtros, sin excusas. Quizás, en algún momento del futuro, ella también encontraría la paz. Pero en ese momento, su vida era un mosaico de arrepentimientos que ella misma había ensamblado, pieza por pieza. Y así, entre comienzos silenciosos y despedidas sin aplausos, la vida de todos continuó, lenta, imperfecta, pero aún llena de posibilidades inesperadas por delante. El tiempo avanzó como una marea silenciosa, arrastrando consigo los restos de lo que había sido la vida anterior de David. Ya no intentó resistirse al cambio, los aceptó como una parte inevitable de la reconstrucción que había decidido abrazar. En el nuevo apartamento, las paredes se fueron llenando poco a poco de discretos signos de vida, libros apilados tranquilamente, un mullido sillón junto a la ventana, una cafetera que exudaba el aroma de un nuevo comienzo. Todo allí hablaba de la elección consciente de vivir para uno mismo, sin dependencias, sin el peso de historias no resueltas. Las heridas sanaron sin problemas y el dolor que una vez lo dominó ahora era un recuerdo, no una cadena que lo ataba al pasado, sino un firme recordatorio de lo que nunca volvería a aceptar. En las tardes tranquilas, David caminaba por los parques cercanos, observando a los niños jugar, a las parejas riéndose en los bancos de madera y a los perros tirando de sus correas con alegría desenfrenada. Cada escena, por mundana que fuera, era una afirmación de que la vida, en su más pura esencia, estaba hecha de pequeños momentos de verdad. Ya no sentía celos de la felicidad de los demás. Sentí esperanza. A cada paso, a cada sonrisa que intercambiaba con desconocidos, reconstruyó su capacidad de creer que no todas las relaciones tenían por qué estar marcadas por la decepción. Seguía siendo cauteloso, sí, todavía llevaba cicatrices invisibles, pero ya no veía eso como una debilidad. Los vi como una armadura silenciosa, forjada por la experiencia misma. Con Olivia, la relación creció como nunca antes había experimentado. No había ningún afán adolescente por llenar espacios vacíos, ni una necesidad desesperada de salvarse de uno mismo. Había comprensión, respeto y reconocimiento tácito de que ambos provenían de batallas que los habían moldeado de manera irreversible. En las noches tranquilas, sentados uno al lado del otro en el porche, no necesitaban muchas palabras. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de una conexión que no requería pruebas ni espectáculo. David ahora entendió que el verdadero amor no grita, no exige, no consume. El verdadero amor susurra, acompaña, sostiene. Mientras David florecía, Emma se hundía cada vez más en su propio abismo privado. Las decisiones que había tomado le cobraron un precio diario e implacable. Aislada, desacreditada incluso entre quienes alguna vez la admiraron, se enfrentó a la dura realidad de haber destruido no solo su matrimonio, sino también su propia autoestima. Intentó buscar la redención en nuevos proyectos, en amistades oportunistas, en aventuras vacías, pero nada llenaba el vacío que había creado en su interior. Más que la pérdida de David, dolía la pérdida de su propia dignidad, de la imagen que había construido a lo largo de los años y que ahora se desmoronaba con cada amanecer. En una tarde gris, sentada sola en un café al que solía ir con él, Emma miró fijamente su reflejo en la ventana y no reconoció a quién veía. Las arrugas de preocupación, los ojos apagados, la expresión triste de alguien esperando algo que sabía que no llegaría. Comprendió, quizás demasiado tarde, que el verdadero castigo por sus errores no era el desprecio de los demás, ni la soledad impuesta, sino la convivencia diaria con la conciencia culpable. Ninguna conquista externa podría remediar eso. Ningún nuevo amor podría borrar lo que ella misma había permitido que sucediera. Fue una sentencia silenciosa, sin tribunal, sin jueces, pero irrevocable. David, por su parte, continuó su camino de autoconocimiento. Decidió invertir en sí mismo de una manera que nunca antes había considerado.
Se matriculó en cursos que siempre había pospuesto, retomó viejas aficiones, conoció gente nueva sin prisas ni miedos. Cada pequeño logro personal era celebrado como una inmensa victoria, no por su grandeza, sino porque representaba la capacidad de seguir adelante a pesar de las cicatrices. Su vida ahora estaba marcada no por la ausencia de dolor, sino por la presencia de un propósito. Meses después, durante un breve viaje a un pueblo vecino, David y Olivia decidieron explorar una feria local. Entre puestos coloridos, aromas de comida fresca y risas despreocupadas, la vio bailar torpemente al son de la música de los músicos callejeros. No fue una danza ensayada o performativa, sino un movimiento libre y espontáneo, lleno de alegría genuina. David se rió de verdad y, por un momento, todo lo que había vivido antes le pareció lejano, como si perteneciera a otra vida, a otro hombre. Se acercó a ella, le tomó la mano y, sin ceremonias, se dejó llevar por el ritmo improvisado. Allí, en ese momento imperfecto y real, supo que se había encontrado a sí mismo nuevamente. Mientras tanto, Emma observaba pasar las estaciones a través de la ventana de su apartamento vacío. Cada cambio de clima era un cruel recordatorio de que el tiempo no se detenía para que ella se arrepintiera. Intentó escribir, intentó reconectarse con viejos amigos, intentó llenar el espacio vacío con proyectos caritativos, pero ninguno de estos actos pudo curar la herida que ella misma había abierto. En las noches de insomnio, revisó mentalmente cada elección, cada omisión, cada pequeña traición que la había llevado allí. Finalmente comprendió que la vida no castiga con golpes escandalosos, sino con el silencio continuo de la irrelevancia. Y así, mientras David construía su nueva vida, hecha de pequeñas alegrías verdaderas, Emma se hundía bajo el peso de las oportunidades perdidas. No hubo villanos ni buenos en esta historia. Personas justas, con sus flagrantes imperfecciones, sus defectos irredimibles y sus dolorosos intentos de encontrar significado en medio del caos de sus propias elecciones. La vida, imparcial como siempre, siguió su curso, indiferente a los dramas humanos, pero lo suficientemente generosa para ofrecer, a quien lo deseara, la posibilidad de empezar de nuevo. David, ahora plenamente consciente del valor de la paz misma, sabía que algunas historias no terminan con explosiones o declaraciones dramáticas, sino con la aceptación silenciosa de que ciertos capítulos deben cerrarse para que otros puedan escribirse. Y que, a veces, el mayor acto de amor que podemos tener hacia nosotros mismos es pasar páginas sin odio, solo con agradecimiento por lo aprendido. Y así termina esta historia. Una historia que nos enseña que la traición destruye no solo las relaciones, sino también la esencia de la persona que traiciona. Esa reconstrucción es posible, sí, pero requiere valentía, paciencia y una fe renovada en la vida. Y que, sobre todo, el amor propio es el único fundamento sólido para cualquier otro tipo de amor. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Realmente queremos saber tu opinión, es muy importante para nosotros. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora y seguir nuevas historias impactantes como esta. Recuerda siempre, este canal no apoya, no fomenta y no justifica ningún tipo de traición. Aquí creemos que la lealtad y la honestidad son los verdaderos pilares de cualquier relación. Hasta la próxima historia.